Hola, en este video vamos a aprender a cómo pasar una lista de objetos a otra lista, o sea, prácticamente asignarle la información de una lista a otra. Pero antes te pido que te suscribas, que eso me ayuda y no te cuesta nada, y así te mantienes al tanto de todo lo que subo sobre software, desarrollo y tecnología. Te lo voy a agradecer. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar. Ya yo tengo preparada acá algo, ya yo tengo aquí un proyectico en Java, el cual tiene una clase inicio, como ves acá, y tiene una clase perro. Esa clase perro lo único que tiene es un constructor de la clase que le recibe el nombre y se lo paso a una variable que tengo acá. Es lo único que tengo. Esa variable es pública, o sea, normal, no es privada, como la ves. Y vamos a proceder a realizar el código inmediatamente. Lo primero que voy a hacer es crear una lista, y esa lista vamos a hacer que reciba elementos de la clase perro. Lo voy a llamar así, perro, lista, y la voy a llamar, en este caso, original perro. Va a ser igual a una nueva lista, o sea, un array list. Array list. Ese array list voy aquí a colocarlo, ponerlo aquí. Estoy creando, ok. Entonces, ahí lo tenemos listo. Tengo que importar las informaciones de ese array list. Como ven, importo la librería y importo la lista de array list. De la clase perro, me dice que la puse en la P mayúscula, por eso me está dando el error. Puedo cambiar esta o la de arriba. Voy a cambiar esta para dejarlo con la P mayúscula. Y tengo que cambiar el constructor acá, que lo había puesto con la P minúscula. Listo, ahora ya todo está listo ahí en ese punto. Hola. Ahora lo que voy a hacer es añadir par de perros a la clase, eh, aquí, a la lista. Entonces, para eso, simplemente voy a tomar este objeto, .add, y aquí le paso el constructor de los perros, de los objetos. En este caso, la clase, llamo el constructor perro, y le voy a pasar lo que es entonces el nombre. Voy a ponerle Lassie. Entonces voy a crear otro objeto, ya eso es un objeto, voy a crear otro objeto, tengo otro objeto que lo llamaré Rocky. Ahí yo tengo dos objetos creados. Creo que con eso para el ejemplo sería suficiente. Entonces ya yo tengo, ¿qué es lo que hice ahí en ese punto? Para que entienda, por si acaso. He creado un array list, una lista de tipo perro. Esto aquí pudiera ser de tipo string, lo que tú quieras pasarle. En este caso yo le estoy haciéndolo de la forma más intermedia avanzada posible en este sentido, pero que sea básico al mismo tiempo. Por eso utilicé objetos. Utilicé la clase perro, que es la que tengo aquí. Tú puedes utilizar cualquier clase, ¿verdad? Para guardar los elementos, objetos de esa clase. En este caso he guardado dos objetos. Ahora lo que voy a hacer es asignarle eso a una nueva lista. Voy a pasarlo más rápido, voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí abajo, y ahora lo llamaré a este objeto nuevo perro. Así lo voy a llamar. Nuevo perro. Y simplemente dejo todo igual. Lo único que cambié fue el objeto. Entonces ahora se la voy a asignarle. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo directamente acá. Voy a hacerlo primero de esto. Voy a agarrar original perro que tengo acá y lo voy a pasar entre los paréntesis acá a la release directamente. Ya con eso, si yo ejecuto y pongo vamos a ponerlo acá, system.out.print, aquí podemos colocar el objeto y llamar de ese objeto, puedo llamar toda la lista. Puedo llamar a nuevo perro. Nuevo perro. Y lo llamaré nueva lista. O sea, estoy llamando el objeto nuevo perro que pertenece a esta segunda lista a la cual de original perro
lo estoy llenando con él. Si eso lo ejecutamos, mira aquí, bueno, no me aparece, sí me aparece que lo tiene, me doy cuenta porque me apareció esto, pero no me aparece la cantidad. Entonces voy a hacer una forma para que se vea. Lo que puedo hacer es, en este caso, si no quiero recorrer esto como objetos y lo quiero llamar directo, en este ejemplo, lo voy a hacer de las dos maneras, pero primero lo que voy a hacer es que lo voy a poner de tipo string. O sea, quiero que lo que contiene, bueno, en este caso, no, de tipo string no. Vamos a recorrerlo con lista porque son objetos, entonces tendría que cambiar lo de arriba. Esto lo hago fácil. Puedo hacer un for each aquí. Vamos a abrir, a cerrarlo acá. Y simplemente entro dentro de este for each estos elementos. Y aquí en el for each voy a crear el objeto de la clase perro. Entonces voy a crear a perro. Entonces voy a llamar perro, dos puntos, de la lista nuevo perro. Entonces aquí simplemente, en vez de llamar a nuevo perro, como hice ahorita, llamo a perro.nombre. Mira, no me aparece, nombre P. Nombre P. Recuerda que nombre P es este string que tengo acá, en la clase perro. Si ahora ejecutamos esto, mira dónde me aparece ahí los dos. Dame ponerle aquí un print ln para que se vea uno debajo del otro, se vea mejor. Y ahí fíjate, nueva lista Lassie, nueva lista Rocky. O sea, ¿qué hice acá? Lo que hice fue poner dentro de nuevo perro la lista de original perro. O sea, he pasado la información, he copiado y he asignado la información de una lista a otra. Pero en este caso de objetos. Si no fueran objetos y fueran string, que yo fuera a guardar, fuera de una manera todavía mucho más simple. Vamos a hacerlo rapidito. Por si acaso necesito esto, lo voy a comentar. Y lo que voy a hacer es que voy a trabajar esto con un nuevo código. Voy a copiar esto acá y lo voy a pegar acá. En este caso, string, lo voy a poner de tipo string. Aquí ya recibe string, entonces le voy a pasar, ya no voy a necesitar la clase perro, sino que voy a pasarle los string directamente. Fíjate aquí, listo. Le estoy pasando el string directamente porque es string. Ahora aquí tengo que ponerlo tipo string, que eso fue lo que iba a hacer ahorita, pero dije así, ya me está recibiendo string. Ahora ya yo no necesito esto para recorrerlo de esta manera. Bueno, si quiero sí, porque puedo hacer esto. String. Y aquí en vez de poner perro nombre, simplemente dejo a perro. Listo. Ahí está más fácil todavía porque ya yo no estoy utilizando los objetos. Lo que hice fue que pasé de esta lista que tengo acá. Lo que hice fue entonces, como digo, es que tomé de esta lista la información y la pasé a esta lista, asignando lo que es la información. Entonces aquí, con un for each, recorrí los elementos. Pero este for each no sería obligatorio en este caso. Ahorita sí, porque eran objetos que estaba pasándole. Ahorita lo estaba pasando de aquí, de la clase perro que tengo acá, que eso fue lo que se hizo aquí arriba. Entonces yo cogí aquí arriba, cogí la clase perro, el objeto, creé objeto y le asigné objetos y lo asigné y lo pasé a esta clase, a esta lista y lo recorrí. Si yo quisiera esto, no hacerlo así, lo que puedo hacer es lo siguiente. Simplemente si copio esto, fíjate, no es obligatorio el for each y comento esto aquí y comento esto acá y listo. Mira, ahí donde me aparece nueva lista, Lassie y Rocky. Como es un arreglo, es un array list, entonces ahí yo puedo utilizar los elementos del array list para recorrerlo. Por ejemplo, get, y le paso el índice del elemento, en este caso 0.
Mira donde me aparece el ASI. Nada más de la lista. O sea, puedo utilizar para recorrer un elemento de la lista. Eso es con el get. Puedo ver el tamaño de la lista, como ves. Puedo añadir nuevos elementos a la lista. También puedo hacer esto con los objetos. Verificar si está vacía. Remover elementos de la lista. O sea, tenemos muchos elementos que se pueden utilizar para trabajar con lista directamente. Pero en este video lo que estamos enseñando es cómo asignar la información de una lista a otra exclusivamente. También, otra forma de pasar la información de una lista a otra directamente es simplemente copiando estos elementos que están acá, quitando esto y pasándolo así directo. Ya en este caso, ya yo no necesito, por ejemplo, esta parte que la tenía anteriormente. Por ejemplo, si tú te fijas aquí, esta parte que tenemos, aquí ya en esta, yo no la tengo. Lo estoy pasando directo. O sea, aquí está y aquí no. Entonces, de esta manera también me recibe la lista, la nueva lista. O sea, la lista antigua la puedo meter dentro de una nueva lista utilizando esta manera sin usar lo que es el array list directamente. Pero ¿cuál es la diferencia de uno u otro en ese caso? Lo que sucede es lo siguiente. Al usarlo de esta manera, lo que estamos haciendo realmente es que en memoria estamos apuntando a la misma lista antigua, no estamos creando una nueva. Sin embargo, cuando utilizamos esta forma, se está creando una nueva lista independiente a la anterior. Voy a tratar de simularte un ejemplo. Vamos a decir que en memoria tenemos las dos listas, ¿verdad? Esta es la lista en memoria, la antigua, y esta es la nueva lista. Cuando tú vas a trabajar, tú no estás creando y estás imprimiendo en pantalla la lista, que tú la utilizas. Esta lista, cuando tú haces la llamada a la lista nueva, tú estás llamando a esta. Pero cuando tú llamas a la, o sea, si tú llamas a la lista antigua, llama a esta. Si llama a la nueva, aquí, llama a esta y son independientes. Pero cuando tú utilizas esto, lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú llamas a la lista, la nueva lista, que sería esta, tú la llamas aquí, tú a través de ellas estás accediendo a esta lista. Realmente quien tiene la información es esta lista a nivel de memoria. A eso es lo que se refiere. O sea, estamos apuntando a esta lista en memoria. Sin embargo, cuando utilizamos esta forma, prácticamente estamos creando una nueva lista desde cero. Vamos a poner, así podemos poner un ejemplo de eso. Fíjate lo que voy a hacer en este ejemplo. Voy a tomar a esta nueva lista, a la original, y le voy a eliminar un elemento. Para eso vengo acá, a la nueva lista. O sea, después que se asignen los elementos a nuevo perro y lo imprime en pantalla, nueva lista, voy a tomar la lista antigua, original perro, que es la de arriba, y le voy a remover un elemento y va a ser el número 1. O sea, que sería, tenemos la hacia Rocky, sería Rocky en ese caso. Y luego de eso, voy a tomar la impresión de la nueva lista y la voy a imprimir de nuevo. O sea, no estoy imprimiendo la antigua. Recuerda que te dije que este original perro, cuando lo hacemos de esta forma, está apuntando a la anterior. Entonces, voy a tomar esa información y lo voy a imprimir en pantalla. Y fíjate aquí, arriba, cómo entonces aquí tenemos a Rocky, pero aquí abajo no. Porque en esta parte aquí removimos a Rocky. Y luego imprimir nuevo perro, que lo imprimimos aquí abajo de nuevo, aquí nomás me muestra la ASI. En ese caso ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a poner lo anterior, en este caso esta parte de acá, que la había quitado, New Array. Simplemente vamos a copiar esto y voy a hacer lo mismo en ese caso. Voy a hacer lo mismo, lo coloco acá. Lo único que le agregué fue esta parte de New Array y voy a dejarlo todo igual. Y voy a remover del anterior. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué sucede. Fíjate cómo ahora
sí me aparecen los dos. Yo dejé lo mismo, lo único que añadí entonces fue esta parte acá, New Array List. Entonces fíjate como la lista antigua, o sea, la nueva lista, después de yo haber removido la información de la lista antigua, que la removí aquí, aquí, o sea, entonces lo que hice fue que mostré la lista completa, se removió el segundo elemento a la lista anterior y volví a imprimir la nueva lista, pero aún ahí continúa Lassie y Rocky. Si yo tomo e imprimo la lista antigua, me tiene que aparecer con uno menos. Fíjate bien que aquí voy a copiar original perro, lo voy a pegar acá y lo vamos a ejecutar. Y fíjate ahí que nada más aparece ahora, pero dejé nueva lista. Vamos a ponerle aquí vieja para que no haya confusión. Vieja lista. Entonces aquí nueva lista después de borrado en vieja lista. Ahí está. Ahí está todo para que no haya confusión. Míralo ahí. Y míralo ahí cómo aparece la información. Aquí está, nueva lista. Ahí en la nueva lista, después que se borró en la vieja lista la información, y aquí se muestra la vieja lista y solamente aparece el enlace. Entonces, lo que queremos mostrar con esto es que utilizando la forma anterior, pasándolo directo, lo que hace referencia en memoria a la lista anterior, pero quien hace, recibe y tiene esa lista a nivel de referencia es la nueva. Y cuando hacemos esto de esta manera, estamos utilizando una lista completamente nueva. Los propósitos de una lista u otra va a depender de lo que tú quieras hacer. Porque, por ejemplo, o sea, utilizar una u otra. Tú puedes utilizar una referencia cuando tú, por ejemplo, quieres manejar que la memoria se maneje mejor a nivel de eficiencia, estamos hablando. Y, por ejemplo, si tú lo que necesitas es que cuando un elemento sea modificado por una parte, también se modifique de otra al mismo tiempo o sea, tener como un servidor y un cliente, por así decirlo, llamarlo de alguna manera, ahí tú puedes utilizar la referencia. O sea, tener varios usuarios y cualquiera del usuario que haga una modificación a su lista pueda modificar la lista original. Ahora, si tú lo que quieres es independencia, que cuando un usuario modifique su lista, no modifique la otra, entonces ahí tú puedes crear una nueva lista, por ejemplo. Esto es un ejemplo de la cosa, pero van a haber momentos en que tú vas a decidir en qué momento utilizar uno u otro. Pero lo importante es entender ahora mismo cuál es la diferencia de utilizar una nueva lista o una lista de referencia que apunta a la misma memoria. Bien, espero que más o menos hayas entendido. Puedes practicar este código que has visto que he usado, pausar el video si no lo has hecho, y así practicar con estos ejemplos. Espero que te haya servido. No olvides suscribirte. Muchas gracias y disculpa si el video fue muy largo, pero me gusta explicar lo más detallado que pueda.